Pero ese comportamiento tiene más en común con un juego recio que con la agresión, añadió la científica. Una vez que rompen el timón juegan con los pedazos y luego se van. No hay informes de ataque de las orcas a las personas a bordo de las embarcaciones. Esas orcas, que son una población marina en peligro crítico, son muy inteligentes. Por alguna razón, no sabemos cuál, a las orcas no les gustan las líneas verticales en el agua, añadió. ¿Por qué el cargador de mi celular se calienta y cómo solucionarlo? Uno de los principales motivos es usar cargadores réplica que no funcionan de la mejor manera. En concreto, de los 522 brigadistas identificados, los estudios han contabilizado un total de 286 estadounidenses, 96 canadienses, 86 británicos y 6 irlandeses, así como 48 personas más de otras nacionalidades. Los trabajos técnicos se circunscriben en el marco del programa BABASI, el proyecto de memoria democrática dedicado a la búsqueda de los brigadistas internacionales que constan como desaparecidos en Cataluña durante la Guerra Civil. Si bien de algunos de los brigadistas identificados se sabía previamente que habían muerto en hospitales de guerra y en qué poblaciones, los nuevos estudios publicados incluyen 20 casos singulares, de los que hasta ahora se ignoraba qué había pasado. Aunque un número considerable de estos casos ya figuraba en la base de datos del coste humano de la Guerra Civil, o en el Fondo Fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la identidad era incierta e, incluso, contenía nombres distintos y erróneos. Ha sido la investigación, el cruce de nombres y datos llevado a cabo por la Dirección General, el que ha posibilitado estimar sus identidades. El Congreso de los Diputados aprobará hoy, previsiblemente, la toma en consideración de una proposición de ley del PP para reformar la Ley de Acción Exterior, y que el presidente del gobierno tenga que informar previamente a las Cortes antes de cualquier decisión que cambie la estrategia de acción exterior. La proposición de ley del PP pide además que la modificación de la Ley 2/2014, de Acción y del Servicio Exterior del Estado, haga que el jefe del Ejecutivo comparezca en las Cortes antes de los consejos europeos para informar de la posición de España en los diferentes puntos del orden del día. La toma en consideración de la proposición de ley del PP ha servido a los grupos del Congreso para llamar la atención al gobierno, y en concreto al ala socialista del Ejecutivo, por sus giros en política exterior y por no informar ayuda a Ucrania. Desde BNG, Podemos o ERC, han recordado al PP que el gobierno José María Aznar desplegó tropas e Irak sin el aval del Parlamento. Sumar ha anunciado que presentará su propia propuesta de reforma de la Ley 2/2014, de Acción y del Servicio Exterior del Estado para crear un nuevo consenso en este mecanismo de política exterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una serie de medidas cautelares que habían permitido a Pablo Otero, más conocido como Señor Tabaco, evitar el pago de impuestos mínimos. El empresario propietario de Tabacalera Sarandí había eludido el pago de estos tributos gracias a resoluciones judiciales previas que lo favorecían. La sentencia implica que Otero deberá cumplir con el pago de impuestos, enfrentando una deuda millonaria con la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Este fallo establece que los tributos mínimos al tabaco son constitucionales y deben ser abonados por todos los actores del mercado, sin excepciones. Noticia que está siendo actualizada. Los censores en las redes sociales chinas bloquearon a muchos influencers que mostraban en sus cuentas estilos de vida lujosos después de que las autoridades anunciaran el inicio de una campaña en contra de la ostentación de riqueza en Internet. El gusto de Bao Yujiajie por los mariscos caros le valió el apodo de Sitter Zavala. Al intentar acceder a ella aparece un mensaje de error informando de que su titular había violado las normas y regulaciones. En los últimos años, el gobierno comunista chino ha intentado controlar las celebridades en redes sociales, criticándolas por adorar el dinero y por publicar contenido vulgar. Villa, sin dudas la influencer más importante de China, amasó una fortuna mostrando productos por solo 3 segundos. Además del impacto de la noticia política, los bonos y acciones que cotizan en el exterior enfrentan la primera rueda de la semana, ya que el lunes fue feriado en Estados Unidos. A simple vista, el gobierno apelará a la cintura política de francos para redoblar su apuesta en el Congreso y aprobar la ley de bases y el paquete fiscal en el Congreso. El dólar blue, el MEP y el contado con liquidación inician el martes con retrocesos de alrededor de 1%. Ayer, por el lunes, con el mercado estadounidense cerrado por el Memorial Day, se vieron subas del MEP y en los activos argentinos en general.
Por el contrario, cuando vuelve el volumen y la guía se producen correcciones. En la previa al reanudamiento del tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal, el oficialismo activó reuniones de urgencia para conseguir dictamen en el Senado y destrabar el proyecto. Al finalizar el encuentro, Francos afirmó que cree haber llegado a un acuerdo con la oposición diarovista que mañana buscarán las firmas para lograr que la ley bases y el paquete fiscal lleguen al recinto. Estamos transitando un camino de búsqueda de consensos y aprobar la ley bases. En cuanto a su flamante rol, Francos dijo, no puedo decir que la gestión esté supeditada a la ley bases. Estos cambios harán que los proyectos regresen a la Cámara de Diputados, que la convertirán en Cámara Revisora en segunda instancia. El subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Leandro Lurati, denunció el desfinanciamiento de los Juegos Evita, que este año cumplirían 76 años y afirmó que el gobierno nacional pretende cambiarle el nombre. Para el funcionario bonaerense, esta decisión del gobierno de Javier Milei desdibuja totalmente la idea original de la planificación de la política pública. Desde la provincia de Buenos Aires creemos que con esas condiciones no podemos asistir a esta nueva planificación, a estos nuevos juegos que tampoco se van a llamar Evita, así que estamos muy preocupados, agregó. Asimismo, sostuvo que están recibiendo muchas adhesiones de otros secretarios de deporte ya que para los gestores del deporte en el país los Juegos Evita, y la planificación de desarrollo deportivo es parte integral del desarrollo comunitario general. Entonces estamos quedándonos sin proyecto para este año y sin proyecto para toda la vida, cerró. Ya lo había anticipado el presidente Javier Milei la semana pasada, entra Federico Sturzenegger como ministro. En ese momento, el nombramiento estuvo condicionado a la aprobación de la ley bases, pero el fin de semana patrio de fracasos, peleas y disputas de poder en la mesa chica del gobierno precipitaron el anuncio. Sturzenegger tendrá en breve el poder formal que tuvo de manera informal como principal asesor de Milei, una suerte de Niccolò Maquiavelo que sugiere en el oído del presidente, y que fue ganando posiciones en pocos meses como líbero y estratega. El historial de Sturzenegger, la llegada de Sturzenegger al gabinete de la Libertad Avanza, ya, genera tanta ansiedad como la llegada de Domingo Cavallo al gobierno de la Alianza. Allí quedó en el recuerdo por sus famosas metas de inflación con tipo de cambio flotante, que proyectó para el año 2018 un 10%, más +2%. Guillermo Francos será el nuevo jefe de gabinete en reemplazo de Nicolás Pozzi, que renunció a su cargo el lunes por la noche. Lo hizo una hora antes de que el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo partan por casi una semana a Estados Unidos. Minutos después salió el comunicado de la oficina de la presidencia, el que agregaban que Guillermo Francos asumirá el cargo de jefe de gabinete de ministros con el objetivo de brindar mayor volumen político a la jefatura de gabinete. Allí también se consignó que la jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría de Interior, que quedará a cargo de Lisandro Catalán. Así lo confirmaban en Balcarce 50, y adelantaban que la definición saldría reflejada en el boletín oficial. Se trata de la primera reacción del mercado bursátil tras los cambios en el gabinete del gobierno de Javier Milei. Más allá de esto, los operadores siguen atentos a la falta de avances en el Senado en el tratamiento en comisión de la llamada Ley Bases, y el paquete fiscal que impulsa el gobierno. Los que más suben son el Global 2029, más 2,7%, el Bonar 2041, más 2,4%, y el Global 2046, más 1,5%. En consecuencia, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan bajaba 1,9% a 1,416 puntos básicos, lo que representa su primera caída en 5 ruedas. Los Dollar Linked operan en alza y los Bopreal con caídas generalizadas. Además, habrá una nueva reforma en el esquema de funcionamiento de ese organismo según pudo anticipar el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos. En su primera conferencia de prensa como jefe de gabinete, Francos señaló que hay que pensar exactamente en una reorganización de la inteligencia en Argentina. Tiene que haber inteligencia exterior para tener en claro lo que está pasando en el mundo. Y tiene que haber inteligencia interior para pensar lo que está pasando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las fronteras. Para eso hay que usar especialistas que hay, y que no hay tampoco en el país, agregó.
Particularmente hizo hincapié en la reducción de los plazos para pagar importaciones y la flexibilización para el giro de utilidades al exterior. Los analistas hacen hincapié en la calificación de razonable que incluyó el ministro en la relación entre las reservas y los pases del CRA. Caputo dice que en el punto que más lejos se está es en la relación PR/reservas, que según manifiesta tiene que ser razonable, algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y, en ese sentido, se preguntó, ¿qué pasa si llega el fin de año y las reservas están levemente positivas? Así y todo, para el analista financiero, aún no es posible establecer cuándo el gobierno levantará el cepo en estas condiciones. El dato es que el propio Federico Sturzenegger también piensa lo mismo que Milei. ¿Cómo reaccionará Francos al ingreso de Sturzenegger, de quien suele decirse que tiene menos sensibilidad social que el propio Luis Caputo? El otro nombre que suena, también ensalzado por el propio Milei en las últimas semanas, es el del diputado José Luis Espert, sparring en el show del Luna Park. El dólar de Sturzenegger, no hay atraso cambiario. Quienes orbitan en el planeta Milei, consideran que hay algunos elementos más a tener presente. Sostuvo que el ajuste fiscal no es doloroso para la sociedad que financiaba el gasto público, sino que lo es para aquellos que se beneficiaban del mismo.